Beca. Es jueves, toca cajón desastre, un poquito de todo, y esta semana voy a hacer un poco de metapodcasting, como se suele decir en el mundillo. Voy a hablar de podcast, la actualidad, y un poco como el mundo del podcast ha ido un poco variando, porque lo que era un poco puro, un poco que era gente que hacía un poco podcasting puro, recuerdo esos comienzos 2008, 2010, donde empezaron muchos podcasts que algunos hoy no están y otros sí. Por ejemplo, yo recuerdo que empezó en esa época, bueno, el Abrazo de Oso empezó en la radio, por ejemplo, que es uno de mis podcasts parecidos, y luego lleva más de 20 años ahí al pie del cañón, incluso creo que ya han sumado más, o sea, bastantes años, La órbita de Endor, Biblioteca Perdida, es que hay podcasts que ya son unos clásicos, y otros como que ya no están, La Buhardilla 2.0, que era otro de esos podcasts que escuché yo en su día. Había otro que era El Búho, que eran pequeñas pildoritas de historia, que lo hacía muy bien y estaba muy bien. Ese no duró mucho, pero es lo que decíamos, esos comienzos del podcasting, de esos podcasts, incluso hay algunos anteriores, como era gente, que todo ha ido variando y lo voy a ir contando, lo hacía por hobby, lo hacía porque le gustaba, porque había gente que en un determinado tema no había nada, no había ningún podcast y hablaba de eso, y empezaron esos podcasts originales. Y luego cómo ha ido variando todo eso. Yo, por ejemplo, en esa época, 2010, 2011, 2012, estuve con los compis de Stream Pressing, que era un podcast de lucha libre. Ahí a nivel podcasting éramos de lo más seguido de lucha libre, de podcast a nivel de lengua hispana. Nos escuchaban en España, en México, en multitud de países de habla hispana. Incluso en Estados Unidos también teníamos escuchas de gente que hablaba en español. Y eso, esos comienzos del podcast, el podcast ha ido evolucionando, teniendo nuevos formatos, cosas que no me gustan tanto, porque por ejemplo, hay algo que llamar podcast, como se hace a veces, a programas de la radio. Programas de la radio, sí, programas de la radio se llama podcast. Cogen ese programa de la radio, lo copian y lo pegan literalmente, y a veces sí, es que ni lo que es un poco fuerte, es que ni se lo ocurran, porque un podcast lo bueno es que es todo el programa seguido, pero un programa de radio suele tener anuncios en muchas ocasiones, o interrupciones de las noticias y todo esto. Y a veces cuando etiquetan algo como podcast, yo pasaba con el programa de radio, porque para mí es programa de radio, aunque me ha encantado siempre, pero es programa de radio de La Rosa de los Vientos, se etiquetaban como podcast y lo colgaban el programa entero, con los anuncios, con las noticias estas que ponen en punto, lo colgaban todo entero, no se curraban nada. Y yo recuerdo que hubo un oyente que le escuchaba este programa, y lo que hacía después de cada programa de La Rosa de los Vientos se lo curraba y cogía ese programa. Yo recuerdo que era un oyente que lo hacía hasta, los podcasts suyos no estaban ni monetizados, lo hacía porque le gustaban, pero quería ofrecer ese contenido sin anuncios y y todo seguido, como lo que es un podcast de verdad. ¿Por qué hicieron con este seguidor de La Rosa de los Vientos oyente y que lo hacía sin ningún ánimo de lucro? Pues en vez de decir contratarle para que hiciera eso y editara en los podcasts, pues prohibieron denunciaron, porque de repente desaparecieron este canal que había, que editaba estos podcasts, porque le habían denunciado al muchacho, y estos podcasts se acabaron, lo que era, porque para mí sí era podcast porque haya editado el programa. Y entonces ya lo que hacen los programas de La Rosa de los Vientos es que cogen, lo copian y lo pegan. Yo prácticamente antes lo escuchaba, pero no lo escucho porque no se lo ocurran en formato podcast. Lo suben, y encima es que hay veces que yo, por ejemplo, que soy de los clásicos, mucha gente hoy en día escucha el tema podcast en móviles, en ordenador, en tablet, muchas plataformas, incluso en los asistentes como Alexa y en otros. Pues bueno, Alejandra, voy a decir Alejandra para que no se empiece a sonar el altavoz de vuestra casa, como Alejandra, Siro, y Google y todos estos. Estoy cambiando los nombres para que no salten los altavoces.
y, y en todos estos dispositivos, pero yo soy de los que hoy en día a veces lo escucho en mi móvil con mis cascos, pero muchas veces llevo mi MP3, me bajo mis podcasts que escucho de vez en cuando y me lo bajo en MP3 y con mis cascos de cable y mi MP3 de toda la vida, mi SPC, que eso le das golpes, te cae de un primer piso y eso no falla. Eso es indestructible prácticamente. Es lo bueno que tiene la marca SPC. Que he tenido muchos MP3 suyos y lo uso para escuchar podcast, sobre todo. Para música no, lo escucho para podcast. Y eso. Y es el formato que por ejemplo, en La Rosa de los Vientos, el programa de radio, porque para mí no es podcast, pues lo suben en MP4 y otros programas de radio igual. O de tele, porque esto ya ha pasado que programas de radio que lo suben directamente y te lo venden como podcast. El podcast de Carlos Herrera, el podcast de tal. Y no, esto es un programa de radio porque es en directo, con la gente que llama en directo y todo. El podcast, lo bueno que tiene el podcast, que está orientado a gente que lo escucha grabado. Si tú tienes un programa de radio que la gente habla en directo, noticias que hay en directo y tal, y tú lo escuchas en grabado, pues no tiene mucho sentido eso. Entonces, es eso que se está prostituyendo un poco el mundo del podcasting, que era un poco puro, y poco a poco con estos programas de radio, programas de televisión, que ya, esto ya no tiene sentido, porque un programa de radio, vale, por lo menos es todo hablado, aunque haya anuncios o tal, pero por lo menos te enteras de lo que hay, pero un programa de televisión, donde hay vídeos, hace mención a cosas que hay pantalla, y directamente copian el programa y lo pegan en audio, en MP3, para ganar más audiencia, y lo pegan en las plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcast y todo. Te dicen, el podcast de tal programa. Pasaba con Ilustres Ignorantes, que de repente lo escuché un día, yo veía el programa, que es un programa de Movistar, que estaba en su día en Canal Plus, y lo escuchaba, digo, uy, han hecho un podcast esta gente. Y no, era el mismo programa que lo que hacían eran descargarse el MP3, pero era el mismo programa exactamente. Y claro, cosas que hacen en pantalla de vídeos, otras cosas, te lo pierdes en podcast. Es por eso que el mundo del podcast yo veo que se nos está yendo de madre. Y se crea mucho podcast de relleno, de mucha gente. Yo, por ejemplo, diré a mucha gente, pero si tú has entrado hace poco al mundo del podcasting. Bueno, era en su día, como he dicho, oyente el de los orígenes de los podcasts. Luego estuve en Stream Pressing varios años en el podcast. Y ahora un podcast donde, por ejemplo, en el podcast de historia o en otros, no digo, pues esto tal, este vídeo, y no meto un vídeo que en una plataforma que no se está viendo un vídeo, porque esto está orientado a temas de podcast. Es lo que está pasando con muchos programas que se hacen en YouTube, se hacen en Twitch y tal, y luego no están orientados tanto al tema de podcast. Lo que hay mucha gente que hace el programa en YouTube y demás, muestra su cara y todo, y luego lo llama podcast. Por ejemplo, el famoso podcast de Jordi Wild y tal, pero que va todo el tema orientado al tema de YouTube, de Twitch, y estamos un poco mezclando los temas de podcast, YouTube, un poco de conceptos, programas de televisión que se suben enteros, se copia el audio y se sube, y yo creo que eso no es, aparte de, voy a partir otro melón. Los famosos que se juntan, 2 o 3 famosos de un tema random, por ejemplo, ha pasado con Sálvame o con otros famosos, y se juntan para hacer un podcast. Yo creo que está habiendo un poco de demasiado overbooking de podcast. La gente hace cada vez más podcast, y si fuese, por ejemplo, una idea nueva, algo o que lo haces por hobby. Yo entiendo que si, por ejemplo, yo que más por la escuchas, que os agradezco a todos los que me escucháis. Por cierto, hay un grupo de Telegram que se llama Todo Junto, el Laberinto de Minotauro VK, que ahí poco a poco nos vamos a ir juntando los que me escucháis, para darme vuestra opinión, que os gusta, que no, de que si queréis hablar algún tema en especial o algo que toque. Pues eso, una comunidad que se va creando y todo, y por afición, porque te va gustando, porque te gusta hablar de estos temas y tal. Pero es que hay, ya digo, los podcasts de famosos, me acuerdo el que había de Risto y Lauro Scanner, y otros podcasts de gente que se junta, habla de temas random,
Y es una invasión que está habiendo. Por ejemplo, a mí Podimo, que era una plataforma que en sus orígenes me gustaba, pero es que Podimo, el 90% de podcasts son podcasts de gente famosa, gente que no aporta nada, y los podcasters de toda la vida, que solo han currado muchísimos, les están dejando abandonar. Entonces yo veo que cada vez hay más podcasters de toda la vida. Por cierto, voy a hacer una cuña. Si os gusta el mundo de podcasting, tanto como oyente como sois editores, tenéis vuestro podcast, por favor. La asociación podcast, hay una asociación que se llama Asociación Podcast, mirad su información y si queréis ser socios y hacen actividades y hacen cosas que están bastante bien, tienen cursitos, cosas que nos introducen en el mundo podcast, mirad su información y ser simpatizantes y socios, porque estas asociaciones, y más como digo que está hoy en día el tema del mundo podcast que se está yendo un poco a la deriva con los podcasts de famosos, programas de radio o de tele que lo suben directamente podcast, se está mezclando una variedad de podcasts, cosas que se llama podcast y para mí no lo es, y la asociación podcast que difunde el tema del podcast de toda la vida, ha hecho alguna vez actividades para el podcast educativo, podcast de empresa, podcast de todo tipo, mesas redondas, actividades que están muy bien. Así que meteros en la página de Asociación Podcast, que os lo recomiendo, y mirar ahí su información, porque son unos chicos muy majetes que defienden el mundo del podcasting. Así que os lo recomiendo bastante. Asociación Podcast. Asociación Podcast, www.asociacionpodcast.es, y ahí tenéis toda la información para ser socios, simpatizantes, veis las actividades que hacen y todo, y está bien porque luchan por tanto como por el mundo de los podcasters que editan de todavía y como por los oyentes. O sea, si sois oyentes también os recomiendo bastante este tema de Asociación Podcast. Y continuando un poquito con mi visión, pues es eso. Podimo ha ido un poco a la deriva de muchos podcasts de famosos, muchos podcasts de gente famosa y tal. A ver, yo entiendo que te lo tienen que vender de alguna forma la plataforma, pero los que nos gusta el podcast de toda la vida, por ejemplo, yo estoy entrando ahora mismo en la web de Podimo y no ves lo que ves en otras webs como en iVoox, que iVoox, para los que somos de podcast de todavía, es la plataforma la plataforma de toda la vida, de antaño, donde hemos escuchado podcast de todas las épocas. Ahí están los que ya han acabado, los que ya no han hecho más podcast, ahí están sus archivos y todo. Y Podimo entras y dicen, bueno, veré a Istocast, a podcast, bueno, podcast que, a ver, si no te gusta Istocast o La Biblioteca Perdida, o podcast de todo género, del género que te guste. Esto ya es dependiendo del tipo de género que te guste el podcast. Por ejemplo, si te gusta ciencia y cultura, pues Marte puede espear, Viajo en moto, Universo de misterios, todo tipo de podcast que hay por ahí. Y claro, entras en Podimo y en vez de podcast de gente que se curra un tema, o de historia, de ciencia, de religión, de política y de todo tipo, está muy bien. Yo, por ejemplo, suelo utilizar los premios de la Asociación Podcast que hacen en la JPod para mirar podcasts que no conozco y a ver, estos que están nominados, de economía, de temas en general, a ver qué tal ese podcast. Y luego hay podcast por lo que me engancho por estos premios. Pues eso, te metes en Podimo y ves a Victoria, que es una youtuber e influencer famosa, ves a Laura Escanes, ves a dos actores también famosos haciendo un podcast. Es que ves a todo el mundo en la portada. Tenía la duda de Judith Tiral, que bueno, no está mal, lo he escuchado alguna vez, pero más está enfocado al tema de YouTube, ya digo. Rubios muy legales, que también son gente que vienen del mundo de YouTube y de la radio. O sea, es que en Podimo también vemos el de Silvia Abril y Tony Acosta, y vemos casi todo, el 90% de lo que estoy viendo aquí, gente famosa o de la radio, de la tele, que hace podcast. Entonces esto para mí es una invasión un poco en el mundo podcast, y por ejemplo es por eso por lo que Podimo se ha ido un poco variando, ha ido un poco a la deriva.
Y por ejemplo, a mí, donde escucho actualmente los podcasts, que voy a decir un poquito los podcasts que escucho hoy en día, es en iVoox, a veces en Spotify, porque Spotify de manera inalámbrica te da también facilidades. Apple Podcast, aunque no tengas Apple, se puede por la web o por de otras maneras. Es más, yo creo que deberían hacer una aplicación de Apple Podcast para Android, porque igual que está la de Apple Music, gente que y tal, y ganas escuchas. O sea, no tendría nada que perder ahí Apple. Pero bueno, Apple ya sabemos que es un sistema muy cerrado. Y eso, Google también está bien. Pero sobre todo lo que digo, iVoox es de las mejores plataformas para el tema de podcast. Y es eso, pues dar un poco mi visión de cómo el mundo de podcast, los que sois oyentes y gente que hace podcast de toda la vida, luchemos para que esto no se vaya a la deriva. Y aunque seáis gente pequeñita que hace vuestra podcast, si os gusta y tal, tirad para adelante. Aunque tengáis pocos oyentes, no os oiga nadie, intentadlo porque para vez tiene que haber más podcast de gente que nos gusta el podcasting de toda la vida y tal, y que en estas plataformas como iVoox, ya digo, Podimo y otras no sean invadidas, aunque en el caso de Podimo es que lo hacen aposta, ellos lo usan como reclamo, y no sean invadidas por estos pseudo podcasts de youtubers, de influencers, que sí, que pueden hacer podcast y todo está bien, pero cuando hay una invasión de tal tipo, y en algunos casos coges programas de YouTube, programas de Twitch, programas de televisión y de radio, y lo pegas ahí sin hacer ningún tipo de edición, pues me parece muy mal, y luchemos un poco para que el podcasting vaya un poco mejor. Y bueno, voy a hablar un poquito de los podcasts que estoy escuchando yo hoy en día. Tengo que retomar un poco algunos porque hay algunas veces que los dejo más para o programas especiales, pero yo de toda la vida es la escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula, casi todos sus componentes vienen de La Rosa de los Vientos, y luego ya un día voy a hacer un especial de los podcasts que escucho. Hoy lo voy a pasar un poco de soslayo, pero vienen de La Rosa de los Vientos y luego hicieron su propio podcast de toda la vida, no tienen programa de radio, ¿vale? Hay que escucharlo en las distintas plataformas. También escucho Último Hombre en Pie de Lucha, Me Encuentro, escucho también La Contrahistoria, escucho también La Órbita de Endor, La Biblioteca Perdida, El Abrazo del Oso, otro de los clásicos. Y escuchaba otro podcast, pero ya algunos han empezado a dejar de hacer programas. Memorias de un tambor también lo escuchaba, que sube de vez en cuando algún programita, el bueno de José Carlos. Istocas, La Linterna de Diógenes, Plaza de Armas. Voy un poco variando, a veces escucho de todo tipo de podcast, así que os recomiendo que si os gusta el mundo del podcasting, seguís apoyando a los podcasters como podáis, escuchándoles en todo tipo de plataformas, les deis comentarios porque ellos lo agradecen mucho, que saber que la gente le escucha, que hace mal, que hace bien. En este podcast también, si hacemos algo, hay algo que nos guste, mal, bien, intentar mejorarlo y todo, y luchar por el mundo del podcasting. Así que arriba el mundo del podcasting, y hasta la semana siguiente. Os dejo y adiós.